Los 4 evangelios canónicos son un capricho de la Iglesia. Es decir, ¿qué tienen de canónicos para ser canonizados? Lo que le convenía a los papas y a los reyes de turno. Ya vamos a hablar de esto. Los evangelios no son 4. Hay algunos deplorables y hay otros que son imprescindibles y no son canonizados. Hay evangelios mucho mejores que los canonizados. De hecho, hay evangelios que se escribieron antes que el primero de los canonizados, que es el de Marcos. Y sin embargo, la Iglesia prefirió que no estén entre los canónicos porque lo que contaban era, precisamente, claves de la vida de Cristo que no conviene que se sepan si lo que quieres es tener un mediador entre tú y lo divino. Léase la Iglesia. La Iglesia se propone como mediadora entre tú y lo divino. Para quien quiere hacer lo mismo que hizo Jesús, la Iglesia es un obstáculo. Los evangelios se escribieron varias décadas después de los hechos que relatan, y por gente que no estuvo ahí y que habla de Cristo sin siquiera haberlo conocido. Ya eran tipos de mucha edad que dependían de sus recuerdos, que a su vez les contaron, que les contaron, que les contaron. Para muchísimo peor, de los 4 evangelistas, solo uno conoció a Cristo, y es el que se escribió último, para colmo. Mirá las fuentes confiables que la Iglesia tomó. Hay evangelios apócrifos que son mucho mejores porque se escribieron antes. El primer evangelio canónico es el de Marcos. Luego se escribe el de Lucas. El tercero es Mateo. Y por último el de Juan, que es el único que lo conoció. Juan es un serísimo problema para la Iglesia. Es iniciático, gnóstico, revela las raíces hindúes de Cristo. No se parece a los otros 3 evangelios que a duras penas pudieron aceptar como canónicos, pero era el único que podían poner de alguien que conoció a Jesús. Los demás, si los ponen en la Biblia, se derrumba el Vaticano. Entonces, ¿qué hacen? La Iglesia le inventa un capítulo para que no parezca tan iniciático. Prácticamente todo el capítulo 21. El capítulo final de Juan es falso, es agregado, es mentira. ¿Cómo se sabe? Ya se hizo la prueba con rayos ultravioletas y la tinta con la que está escrito no tiene nada que ver con la tinta de los 20 capítulos anteriores. Es una tinta agregada 5 siglos después, casualmente en la igualmente falsa conversión de Constantino. ¿Y qué pasa ahí? ¡Qué casualidad! 5 siglos después, supuesta conversión de Constantino a la Iglesia, y en el capítulo 21 de Juan, ¿qué está? Una sugerencia de Cristo fundando lo que en toda su vida había repudiado, una iglesia. ¿Por qué los evangelios son 4? Los evangelios son 4 por decisión de 2 concilios y de 2 obispos. Yo quiero leer, literal y textualmente, cómo se pensó el motivo por el cual a la humanidad nos han contado la historia de Cristo a través de esos evangelios. Hay una carta tremenda que es de Clemente de Alejandría a Teodoro. Clemente de Alejandría es uno de los padres de la Iglesia. Esta carta es una carta que él escribe acerca de los carpocracianos. De todos modos, el tema no son los carpocracianos, sino entender, a través de la carta a ellos, cómo pensaba Clemente de Alejandría, que es uno de los que decidió qué va a ser parte de la Biblia y qué no. Aun cuando dijeran algo verdadero, uno que ame la verdad no debe aún así estar de acuerdo con ellos, pues no todas las cosas verdaderas son la verdad, ni debe esa verdad que parece verdadera según las verdades humanas ser confundida con la verdad verdadera que es la de la fe. Lo que quiero que entiendas es cómo pensaba la gente que decidía cuál era la verdad. La verdad es la verdad de la fe, y lo que no sea verdad de la fe no es la verdad verdadera. Este es el padre de la Iglesia. Luego de aclarar que la única verdad verdadera es la de la fe, le dice a Teodoro: a ti sí te voy a decir la verdad. Marcos está recortado. Dice así la carta: en cuanto a Marcos, durante la estancia de Pedro en Roma, escribió una crónica de los hechos del Señor que quitaba y seleccionaba lo conveniente de acuerdo a la verdadera fe. Ahora hay otra carta que sigue dándonos clara idea de con qué criterio pensaban quienes seleccionaron los evangelios. Es de los obispos Cromacio y Deodoro a Jerónimo.
Habiendo encontrado en los libros apócrifos relatos correspondientes al nacimiento y a la infancia de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo, y considerando que dichos escritos contienen muchas afirmaciones contrarias a nuestra fe, juzgamos prudente rechazarlos de plano a fin de que en ocasión del Cristo no diésemos motivo de júbilo al anticristo. Bastan ver cuestiones como la que estas cartitas nos han mostrado y se hacen evidentes los criterios con los que seleccionaron cuáles eran los 4 evangelios. La elección de los 4 evangelios es un proceso de casi 2 siglos que se apoya fundamentalmente en Ireneo, Papías y el Concilio de Nicea del año 325. Y habiendo visto los criterios, comprenderás los argumentos. Los cito directa y literalmente de las mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. Y como es muy difícil no espantarse, les pido por favor que lo escuchen todo junto hasta el final. La selección de los evangelios canónicos se realizó en el Concilio de Nicea y fue ratificada en el de Laodicea. El modus operandi para distinguir los textos verdaderos de los falsos fue, según la tradición, el de la elección milagrosa. Así, se han conservado 4 versiones para justificar la preferencia por los 4 libros canónicos. Después de que los obispos rezaran mucho, los 4 textos volaron por sí solos hasta posarse sobre un altar. Se colocaron todos los evangelios en competición sobre el altar y los apócrifos cayeron al suelo mientras que los canónicos no se movieron. Elegidos los 4, se pusieron sobre el altar y se conminó a Dios a que si había una sola palabra falsa en ellos, cayesen al suelo, cosa que no sucedió con ninguno. Penetró en el recinto de Nicea el Espíritu Santo, en forma de paloma, y posándose en el hombro de cada obispo, le susurró qué evangelio eran los auténticos y cuáles los apócrifos. San Ireneo aportó también un sólido razonamiento para justificar la selección de los libros canónicos cuando escribió que el evangelio es la columna de la Iglesia. La Iglesia está extendida por todo el mundo. El mundo tiene 4 regiones y conviene, por tanto, que haya también 4 evangelios. El evangelio es el soplo o relato divino de la vida para los hombres, y pues hay 4 vientos cardinales, y de ahí la necesidad de 4 evangelios. El Verbo creador del universo reina y brilla sobre los querubines. Los querubines tienen 4 formas, y he aquí que el Verbo nos ha obsequiado con 4 evangelios. Listo. Si quieren explotar, ya pueden hacerlo. Si te parece una tomadura de pelo, en verdad lo es. Esto que acabo de decir parece un cuento para niños, una ficción barata. Esos son los motivos por los que la Iglesia los consideró irrefutables a sus 4 evangelios, de entre otros, tales como el de Tomás, Magdalena o Judas, que sí lo conocieron directamente a Cristo, tan irrefutables que se refutan entre sí. Los 4 evangelios canónicos entre sí no están de acuerdo en casi ninguna de las cosas que dicen. A los de Mateos, Marcos y Lucas se los llama sinópticos, que significa con un solo ojo, para hacerle a quien los lea que están escritos en una igualdad de criterio. Entonces ya se los lee hipnotizado. Sí, se los lee. Los 4 evangelios entre sí presentan 4 Jesuses completamente distintos. De hecho, vale la pregunta, ¿por qué si el primero que escribió fue Marcos, en la Biblia primero está Mateo? Es una pregunta que te tiene que importar mucho. ¿Por qué en la publicación la Iglesia no respeta el orden de escritura? Son preguntas muy importantes. ¿En función de qué los ponen en ese orden? ¿Cuál es el criterio? ¿Alfabético? Obviamente no. La respuesta es tan antipática como lo que sucedería si se respeta el orden cronológico de escritura. Si ponen el de Marcos primero, Cristo es un limón, es ácido, no tiene gracia. Y su infancia directamente es un limón seco, nada, ni existe. Ponen primero al más espectacular, el de la Virgen, el de la matanza de niños, el de la estrella de Belén, el de los magos, el de la huida de Egipto, el de Mateo. El siguiente en espectacularidad es Lucas, y a Marcos lo ponen, aunque es el primero en escribirse, en el medio de ambos. Pura estrategia. Ni primero para que el efecto sea de conmoción por la presentación del personaje, ni último para que no te quedes con sabor a nada. Cuando el personaje ya le gustó al lector, que lo siguiente le coincida con eso que le gustó. En la Biblia, el orden es Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
y es el que conviene para que tenga una fuertísima imagen previamente armada. Es lo que hace Mateo, y que luego esa imagen secada en Marcos sea rearmada por Lucas. Y recién cuando ya ha sido hipnotizado y polarizado lo suficiente por un Cristo con superpoderes, entonces recién el más peligroso. Juan, que muestra al Cristo iniciático, y que desde el principio lo aclaran, es de otro palo. Detectar el desde dónde nacen de los 4 evangelios es el punto central que devela la clave de la relación Iglesia-Evangelios. La Iglesia no surgió de los evangelios, los evangelios surgieron de la Iglesia. Primero hubo una Iglesia y después hubo evangelios. Esto es literalmente fundamental. La Iglesia decidió, estos son los evangelios, los otros no. No es que siguieron los evangelios para fundar la Iglesia, sino que ya había una Iglesia y decidió, estos son los evangelios que vamos a seguir. Por lo tanto, la Iglesia no está fundada por los evangelios. Entonces, rescatar los evangelios en los que no se fundó la Iglesia nos permitirá tomar el otro camino, el camino que la Iglesia jamás siguió, el de escuchar lo que los evangelios nos dicen acerca de Cristo.